El ruido constante de la ciudad parecía no tener fin. Miguel, un hombre sin hogar, se acurrucaba bajo un puente viejo para protegerse del frío que penetraba hasta los huesos. Sus manos, ásperas y agrietadas, sostenían una taza vacía, esperando que alguien, por pequeña que fuera, le ofreciera un poco de ayuda. La vida en las calles había desgastado su cuerpo y su espíritu, pero todavía quedaba en él un brillo de esperanza, aunque casi invisible. Esa tarde, mientras las luces del sol se apagaban lentamente detrás de los edificios, Miguel observaba cómo la gente pasaba apresurada, sin mirarlo siquiera. Los rostros eran iguales a los de siempre. Prisa, indiferencia, preocupaciones propias. Pero entonces, algo diferente llamó su atención. Un niño pequeño, vestido con ropa limpia y zapatos brillantes, caminaba solo por la acera, absorto en un juego invisible con sus manos. Miguel frunció el ceño. Algo no estaba bien. ¿Por qué un niño iba solo a esa hora por una calle tan peligrosa? La avenida cercana era conocida por su tráfico intenso y rápido, un lugar donde cualquiera podía sufrir un accidente si no estaba atento. Pero nadie parecía notar al niño, ni siquiera él mismo parecía consciente del riesgo. De repente, un fuerte grito rompió el silencio entre los coches y las voces lejanas. Miguel se giró y vio cómo el niño daba un paso sin mirar, directo hacia la calle. Un camión enorme, que venía a gran velocidad, avanzaba sin frenar. En ese instante, el corazón de Miguel se detuvo un segundo, y sin pensarlo, se lanzó hacia adelante con una fuerza que ni él sabía que tenía. Sus manos se aferraron al brazo del niño justo cuando el vehículo pasaba rozándolos peligrosamente. El choque de aquel momento hizo que ambos cayeran al suelo, temblando. El niño, asustado, comenzó a llorar, mientras Miguel sentía que la adrenalina bombeaba en sus venas. La gente alrededor empezó a mirar, algunos con incredulidad, otros con admiración. Nadie podía creer que un hombre sin hogar hubiera reaccionado tan rápido y salvado a ese niño de una tragedia segura. Miguel se levantó con cuidado, sosteniendo al niño cerca, intentando calmarlo con palabras suaves que apenas salían de su garganta cansada. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo», murmuró mientras buscaba con la mirada a alguien que pudiera ser la familia del niño. Pero el niño solo lloraba, con los ojos grandes y llenos de miedo. En ese momento, una mujer apareció corriendo entre la multitud. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas y su voz temblaba. «Lucas, gracias a Dios que estás bien», gritó mientras abrazaba al niño con fuerza. Luego, con voz entrecortada, se dirigió a Miguel. «No sé cómo agradecerle lo que hizo. Usted salvó la vida de mi hijo». Miguel negó con la cabeza, sin saber qué decir. No buscaba reconocimiento ni recompensas. Solo había actuado por instinto, porque en ese instante, la vida del niño valía más que cualquier cosa para él. Pero mientras la mujer hablaba, Miguel notó algo en su mirada. Miedo mezclado con alivio, y una verdad que él no podía imaginar. La mujer le contó que Lucas era el único heredero de una fortuna familiar, algo que protegían con cuidado y que había hecho que su vida fuera más complicada de lo que parecía a simple vista. Pero nada de eso importaba ahora, porque ese niño estaba vivo gracias a un acto simple y valiente. Miguel miró al niño y por un momento sintió que, aunque él mismo no tenía nada, había dado algo invaluable, una oportunidad para vivir. En ese instante, la fría ciudad pareció detenerse por un segundo, y entre el ruido y la prisa, una historia inesperada comenzaba a escribirse. Miguel aún sostenía al niño en brazos cuando la multitud comenzó a dispersarse lentamente. La madre, entre lágrimas, no podía dejar de mirar al hombre que había salvado a su hijo. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó con voz quebrada. Miguel la miró a los ojos, cansado y humilde, y simplemente respondió: «No fue nada. Solo hice lo que cualquiera haría».
pero en el fondo, sentía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Lucas, el niño, seguía temblando. No entendía bien lo que había pasado, solo sabía que estaba a salvo gracias a aquel extraño. La mujer, con voz temblorosa, comenzó a contar a los presentes que Lucas no era un niño común. Su familia poseía una gran fortuna, y él era el único heredero. Miguel escuchó estas palabras sin poder creer lo que oía. ¿Un niño rico salvado por un hombre sin hogar? La ironía de la vida era casi absurda. Mientras la mujer hablaba, Miguel se fijó en el brillo del reloj en la muñeca del niño, algo que nunca habría imaginado en alguien que parecía tan inocente. Ese pequeño detalle le hizo pensar en lo diferentes que eran sus mundos, separados por muros invisibles hechos de dinero y destino. Sin embargo, Miguel no quería pensar en eso ahora. Su mente estaba llena de imágenes del camión, el sonido del motor, el peso del niño en sus brazos. Se preguntaba si ese acto podría significar algo más para él, o si simplemente quedaría como un recuerdo más de una vida dura y solitaria. La madre de Lucas lo invitó a su casa. Quería asegurarse de que Miguel estuviera bien, en agradecimiento, ofrecerle algo para comer y un lugar para descansar. Miguel dudó, acostumbrado a la soledad y desconfiado de las buenas intenciones, pero aceptó. No tenía a dónde ir esa noche y algo en la mirada de aquella mujer le dio una pizca de esperanza. Al llegar a la casa, Miguel se sorprendió por la limpieza y la calidez que lo recibieron. Nunca había entrado en un hogar así. Las paredes estaban llenas de cuadros y recuerdos familiares, y el aire olía a café recién hecho. Pero la sensación más fuerte era la de un mundo al que él no pertenecía, un mundo que parecía lejano y casi inalcanzable. Mientras cenaban, la mujer comenzó a contar la historia de la familia, de la fortuna que poseían, pero también de los miedos que la acompañaban. La riqueza no siempre trae paz, dijo con tristeza. Lucas es muy especial, y siempre he temido que algo malo le suceda. Miguel la escuchaba atentamente, sin saber cómo responder, pero sintiendo que aquel encuentro era más que casualidad. Después de la cena, Miguel pidió permiso para salir a caminar un poco. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Caminó por las calles iluminadas, recordando la fría noche en la que vivía antes, entre sombras y peligros invisibles. Pero ahora, algo había cambiado dentro de él. No sabía qué ni cómo, pero sentía que esa noche había nacido una nueva oportunidad. Mientras caminaba, pensaba en Lucas, en su inocencia, en el futuro que lo esperaba. Se preguntaba qué clase de hombre podría ser ahora que había salvado una vida tan importante. Pero también sabía que para él, Miguel, la lucha continuaría. La calle era dura, y no bastaba con un acto heroico para cambiar todo. Esa noche, al regresar a la casa de Lucas, Miguel sintió una mezcla de emociones. Gratitud, incertidumbre, y algo parecido a la esperanza. Sabía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, pero también entendía que debía luchar para aprovecharla. No era solo por él, sino por aquel niño que había salvado, un niño que sin saberlo, había cambiado su destino. El reloj avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en la oscuridad. Miguel miró al cielo y pensó en lo efímero de la vida, en lo rápido que todo puede cambiar. La historia que comenzaba esa noche era solo el primer capítulo de algo mucho más grande, algo que ambos, Miguel y Lucas, tendrían que descubrir juntos. Y mientras la ciudad dormía, Miguel sintió que por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la posibilidad de un mañana mejor. La noche había caído por completo, y en la casa de Lucas reinaba un silencio profundo, solo interrumpido por el suave susurro del viento contra las ventanas. Miguel se encontraba sentado en una silla cerca de la chimenea, observando el fuego que crepitaba lentamente. Aquel calor era un lujo que hacía mucho no experimentaba.
Su mente no dejaba de repasar una y otra vez lo ocurrido aquella tarde. Había salvado la vida de un niño. Sí, pero también había cruzado sin querer una línea invisible que separaba dos mundos muy distintos. Mientras miraba las llamas, recordó las miradas de algunos transeúntes cuando corrió hacia Lucas. Algunos estaban sorprendidos, otros confundidos, y unos pocos, quizás, admirados. ¿Qué habría pensado cada uno de ellos? ¿Pensarían que un hombre sin hogar era capaz de un acto así? Miguel no buscaba reconocimiento, pero aquella pregunta rondaba su cabeza y le hacía sentir un poco menos invisible. De repente, la puerta se abrió suavemente y la madre de Lucas entró con una taza de té caliente. Miguel agradeció el gesto con una sonrisa tímida. Ella se sentó a su lado y con voz baja le contó más sobre la familia, sobre las presiones y temores que enfrentaban. La fortuna de Lucas no es solo dinero, dijo, es también una responsabilidad enorme. Por eso siempre he estado preocupada por su seguridad. Miguel escuchaba atentamente, consciente de que aquel niño tenía un mundo detrás que él no podía imaginar. Pensó en lo frágil que era la vida, en lo fácil que era perderla en un instante, y en lo valioso que era tener una segunda oportunidad. Él mismo había vivido días en los que la esperanza parecía un lujo imposible. Mientras la conversación continuaba, Lucas apareció con un osito de peluche en la mano. Se acercó tímidamente y se sentó al lado de Miguel, mirando con ojos grandes y curiosos. «Gracias por salvarme», dijo con una voz apenas audible. Miguel sintió una emoción profunda que le oprimió el pecho. Aquel niño, con su inocencia, le estaba dando un regalo más grande que cualquier fortuna. Pasaron los minutos y la noche avanzaba. Miguel sabía que pronto tendría que irse, regresar a las calles que conocía tan bien, pero por primera vez sentía miedo. Miedo de perder esta conexión, miedo de que todo aquello fuera solo un sueño pasajero. La mujer, notando su inquietud, le aseguró que podía quedarse el tiempo que quisiera. «Aquí eres bienvenido», dijo con sinceridad. Esa noche, mientras descansaba en un rincón preparado para él, Miguel soñó con una vida diferente. No con lujos ni riquezas, sino con dignidad y un lugar al que llamar hogar. Sueños que hacía mucho no se permitía tener. Al despertar, sintió un peso menos sobre sus hombros, una luz tenue que prometía un camino distinto. Al día siguiente, la vida continuó con su ritmo habitual, pero para Miguel y Lucas nada sería igual. El niño volvió a la escuela, y Miguel comenzó a conocer poco a poco la rutina de aquella familia. Los vecinos miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, otros con admiración. Pero Miguel no buscaba aceptación, solo quería demostrar que podía ser más que un hombre sin hogar. En las semanas que siguieron, Miguel ayudó en pequeñas tareas del hogar y acompañó a Lucas en sus juegos. No había palabras para explicar lo que sentía, pero cada sonrisa del niño era un recordatorio de que su acto había valido la pena. Poco a poco, el frío y la soledad fueron quedando atrás, reemplazados por la calidez de una familia que empezaba a aceptarlo. Sin embargo, no todo era fácil. Miguel enfrentaba sus propios demonios, recuerdos dolorosos y momentos de duda. La vida en la calle no se borra de un día para otro, y el miedo a volver a perderlo todo lo acompañaba en silencio. Pero con cada paso que daba junto a Lucas, sentía que ese miedo podía ser vencido. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Lucas le preguntó a Miguel qué soñaba para el futuro. Miguel miró al horizonte y respondió con sinceridad: «Quiero ser alguien en quien puedas confiar siempre. Alguien que nunca te abandone». Lucas sonrió, y en ese momento, Miguel supo que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: una familia. La historia de aquel hombre sin hogar que salvó a un niño rico comenzaba a transformarse en algo más grande. Era la historia de segundas oportunidades,
de bondad inesperada y de cómo la vida puede cambiar en un instante cuando menos lo esperas. Miguel ya no era invisible. Había encontrado un lugar, un propósito y, sobre todo, esperanza. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones para Miguel. La realidad de estar dentro de una casa, lejos del frío y la incertidumbre de las calles, era abrumadora y, a la vez, desconcertante. No sabía cómo actuar, ni cómo comportarse en un mundo tan diferente al suyo. Cada objeto brillante, cada rincón ordenado, le recordaba lo lejos que estaba de su antigua vida. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, la presencia de Lucas le daba fuerza. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, Miguel observó cómo Lucas dibujaba en una hoja. El niño estaba concentrado, dibujando casas, árboles y personas sonrientes. Miguel se acercó y preguntó con curiosidad: «¿Qué estás dibujando, Lucas?». El niño levantó la mirada y dijo con una sonrisa tímida: «Estoy dibujando nuestra casa, para que nunca se olvide». Aquellas palabras tocaron profundamente a Miguel. Pensó en todas las casas que él había tenido alguna vez y en cuántas había perdido. En ese momento comprendió que para Lucas, esa casa era más que un edificio, era un refugio seguro, un lugar donde podía ser niño sin miedo. Y para Miguel, era la oportunidad de construir algo nuevo, una esperanza que no se rompería con el viento frío de la calle. Pero no todo era sencillo. La realidad seguía golpeando con fuerza. Cada vez que Miguel salía a la calle para buscar trabajo o hacer alguna diligencia, sentía las miradas de los que lo conocían de antes. Algunos le lanzaban comentarios hirientes, otros simplemente lo ignoraban. La vida que había dejado atrás no desaparecía tan fácilmente. Una noche, mientras caminaba por un parque cercano, Miguel fue abordado por un hombre que parecía conocerlo. «Miguel, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?». La voz era de alguien de su pasado, alguien que no esperaba volver a ver. Miguel sintió como el miedo se apoderaba de su pecho. No quería regresar a esa vida, pero sabía que las sombras del pasado no se olvidan tan rápido. El hombre insistió en que Miguel volviera con él, ofreciéndole protección a cambio de lealtad. Miguel negó con firmeza. Sabía que aceptar significaba perder todo lo que estaba intentando construir. Recordó la mirada de Lucas, la confianza que el niño había puesto en él, y esa imagen le dio el valor para decir que no. Volvió a la casa con el corazón acelerado pero con la determinación intacta. La familia de Lucas lo apoyó y le ofreció un lugar seguro para enfrentar sus miedos. No era fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Miguel sentía que tenía un propósito. La relación con Lucas también crecía cada día. Compartían juegos, risas y momentos de silencio que decían más que 1000 palabras. Lucas le contaba historias de la escuela, de sus amigos, y Miguel escuchaba atento, aprendiendo poco a poco a disfrutar de la vida desde una perspectiva diferente. Un día, mientras estaban en el parque, Lucas le preguntó a Miguel si alguna vez había tenido una familia. Miguel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder, porque su familia se había perdido hace años, en circunstancias que prefería no recordar. Pero decidió ser honesto. «No, Lucas. No tuve una familia como la tuya, pero ahora, gracias a ti, siento que puedo tener una». Lucas le sonrió y le tomó la mano. «Entonces somos familia», dijo con sencillez y una certeza que solo un niño puede tener. Miguel entendió que no importaban las riquezas ni los títulos. La verdadera fortuna estaba en ese lazo inesperado que se había formado entre ellos. En un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor, esa amistad era un ancla firme que le daba estabilidad y esperanza. Mientras el sol se ocultaba, Miguel miró al horizonte y se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que la oscuridad del pasado dominara su presente. Tenía una misión, una razón para seguir adelante,
y esa razón llevaba el nombre de Lucas. Con cada día que pasaba, la vida de Miguel y Lucas se entrelazaba más, como si el destino hubiera decidido unir dos caminos que parecían opuestos pero que, en realidad, estaban destinados a cruzarse. Miguel comenzaba a sentir que esa oportunidad era más que un milagro, era una segunda chance para rehacer su historia. Una mañana, mientras Miguel ayudaba a la madre de Lucas a ordenar la biblioteca, encontró un libro antiguo sobre herencias y negocios familiares. Su curiosidad creció y comenzó a leerlo en sus momentos libres. La realidad que desconocía sobre la fortuna de la familia era mucho más compleja de lo que imaginaba. No se trataba solo de dinero, sino de un legado que venía acompañado de responsabilidades, secretos y decisiones difíciles. Miguel comprendió que aquel niño inocente, que él había salvado casi por accidente, estaba en el centro de una red complicada y que protegerlo significaba mucho más que solo cuidar su vida física. Había un mundo peligroso al acecho, y él, sin saberlo, había entrado en ese juego. Mientras meditaba sobre todo esto, la familia comenzó a confiar más en él. La madre de Lucas le ofreció ayuda para buscar trabajo, para que pudiera comenzar a reconstruir su vida fuera de las calles. Miguel aceptó con gratitud, aunque sabía que no sería fácil. Su pasado no desaparecía, y la sociedad a menudo juzgaba antes de escuchar. Una tarde, mientras caminaba hacia una entrevista de trabajo, Miguel sintió una mezcla de nervios y esperanza. Era un paso pequeño, pero significativo. Sabía que para lograr un cambio verdadero debía enfrentar esos miedos que durante años lo habían detenido. La entrevista fue dura. Miguel respondió con sinceridad, contando brevemente su historia, sin ocultar su pasado, pero enfatizando su voluntad de cambiar y su compromiso con el futuro. Para su sorpresa, el entrevistador vio en él más que un hombre sin hogar. Vio a alguien con valor y resiliencia. Al salir del edificio, Miguel sintió que una puerta se abría lentamente. No era solo un empleo, era la posibilidad de recuperar su dignidad y ofrecer un futuro mejor para sí mismo y para Lucas. Sin embargo, no todo sería sencillo. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Las dudas, los recuerdos dolorosos y las tentaciones del pasado regresaban con fuerza. Hubo momentos en los que Miguel se sintió débil, casi listo para rendirse. Pero cada vez que eso sucedía, pensaba en Lucas y en la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. Mientras tanto, Lucas crecía con la seguridad de tener a alguien en quien confiar, alguien que lo protegía más allá de lo material. La inocencia del niño y su sonrisa constante eran el combustible que mantenía a Miguel en pie. Un día, la familia recibió una noticia inesperada. Un pariente lejano, que también tenía interés en la fortuna, había aparecido reclamando derechos y complicando las cosas. La tranquilidad que habían logrado parecía desvanecerse de repente. Miguel entendió que aquello no solo ponía en riesgo la estabilidad económica, sino también la seguridad de Lucas. Consciente del peligro, Miguel decidió que debía estar más cerca que nunca. No solo como protector, sino como parte activa en esa batalla que la familia enfrentaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo grande, una causa que merecía luchar. En medio de esa tormenta, Miguel y Lucas reforzaron su vínculo. Jugaron, aprendieron y compartieron momentos que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cada día era un recordatorio de que la vida puede sorprendernos y darnos nuevas oportunidades, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Miguel miró al niño y supo que no estaba solo. La fuerza que antes parecía haberse perdido volvía, impulsada por el amor y la responsabilidad. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora tenía un motivo para seguir adelante, un motivo que iba mucho más allá de él mismo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de tensión y esperanza.
La aparición del pariente lejano había sacudido la tranquilidad de la familia, y Miguel se encontraba en el centro de una batalla invisible que poco a poco comenzaba a revelar su verdadera magnitud. No solo se trataba de dinero, sino de poder, lealtades y secretos enterrados en el pasado. Cada día, Miguel acompañaba a Lucas a la escuela y regresaba con la madre a la casa, donde discutían planes y estrategias para proteger al niño y mantener la estabilidad. La confianza que la familia depositaba en él crecía, pero también lo hacía el peligro que sentía rondando cada rincón. Una noche, mientras Miguel revisaba documentos antiguos que la madre de Lucas le había permitido leer, descubrió algo inesperado. Pistas que indicaban que el pariente lejano no solo buscaba la fortuna, sino que estaba involucrado en negocios turbios y oscuros. Era un hombre con enemigos poderosos, alguien que no se detendría ante nada para obtener lo que quería. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que proteger a Lucas implicaba ahora enfrentarse a fuerzas que podían ser mucho más peligrosas que cualquier cosa que hubiera vivido en la calle. Pero la responsabilidad que había asumido le daba la fuerza para seguir adelante, aunque el miedo no desapareciera. Decidió que no podía quedarse cruzado de brazos. Había llegado el momento de actuar. Con la ayuda de la madre de Lucas, comenzaron a buscar asesoría legal y apoyo en personas de confianza que pudieran ayudar a enfrentar esta amenaza. No era solo una cuestión de dinero, sino de justicia y seguridad. Mientras tanto, Miguel continuaba trabajando y esforzándose por mantener una vida digna. Cada día que pasaba, sentía que iba dejando atrás las sombras de su pasado, aunque sabía que nunca desaparecerían por completo. La calle lo había marcado, pero también lo había hecho fuerte. Lucas, ajeno en gran parte a la gravedad de la situación, disfrutaba de su niñez con una sonrisa brillante y una energía contagiosa. Miguel se encargaba de que eso no cambiara. Jugaban, leían cuentos y compartían momentos que reforzaban el vínculo que se había formado entre ellos. Para Miguel, esos instantes eran un respiro en medio del caos. Un día, mientras caminaban por el parque, Miguel le dijo a Lucas: «No importa lo que pase, siempre estaré contigo». El niño lo miró con confianza y le respondió: «Yo también, Miguel». Fue una promesa silenciosa que los unió aún más. Pero la amenaza no desaparecía. El pariente lejano intensificaba sus intentos de tomar el control, enviando mensajes y haciendo insinuaciones que aumentaban la tensión. La familia sabía que debía mantenerse alerta y unida. Una noche, Miguel recibió una llamada anónima. Una voz grave y amenazante le advirtió que dejara de involucrarse si no quería consecuencias. Miguel sintió el peso de esas palabras, pero también la determinación de proteger lo que ahora era su familia. No podía retroceder. Con el apoyo de la madre de Lucas, fortalecieron la seguridad de la casa y buscaron formas de mantenerse un paso adelante. La lucha apenas comenzaba, pero Miguel estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para garantizar un futuro seguro para Lucas. En medio de esa tormenta, Miguel también encontró momentos de reflexión. Pensaba en cómo un solo acto de valentía, aquel día en la calle, había cambiado todo. La vida le había dado una oportunidad que no estaba dispuesto a desperdiciar. La noche caía y Miguel miraba por la ventana, contemplando las luces lejanas de la ciudad. Sabía que el camino sería difícil y que las batallas por venir requerirían más coraje que nunca. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía una familia que proteger y un propósito que lo impulsaba. Mientras la ciudad dormía, Miguel sentía que, aunque el peligro acechaba, la esperanza era más fuerte. Y esa esperanza lo mantendría firme, sin importar lo que el futuro les deparara. Los días se volvieron cada vez más tensos para Miguel y la familia de Lucas. La sombra del pariente lejano se hacía más intensa, como una tormenta oscura que amenazaba con derribar todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Cada llamada anónima,
Cada mensaje sospechoso recordaba a Miguel que el peligro no estaba lejos, sino muy cerca, acechando en cada esquina. Una mañana, mientras Miguel caminaba con Lucas hacia la escuela, notó que un automóvil negro lo seguía a distancia. Su corazón latió con fuerza, pero intentó mantener la calma para no alarmar al niño. Sabía que no podía mostrar miedo, no ahora que Lucas dependía de él más que nunca. Al llegar a la escuela, Miguel se aseguró de que Lucas entrara con seguridad, y luego se alejó rápidamente, vigilando que el vehículo no lo siguiera más. La sensación de ser observado lo acompañó todo el día, recordándole que esa batalla no solo era legal o financiera, sino también personal y peligrosa. En casa, la familia decidió reforzar la seguridad y buscar ayuda profesional. Contrataron a un detective privado para investigar al pariente lejano y sus movimientos. Miguel sentía una mezcla de alivio y preocupación. Al menos ahora tenían aliados, pero la amenaza seguía ahí, persistente y real. Las noches eran las más difíciles. Los silencios en la casa estaban llenos de incertidumbre y miedo. Miguel se despertaba varias veces, recordando las palabras amenazantes de la llamada anónima. Pero también se aferraba a la imagen de Lucas dormido, inocente y confiado, y esa visión le daba fuerza para seguir luchando. Un día, Miguel recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, con expresión seria y ojos llenos de tristeza. Se presentó como una amiga cercana del abuelo de Lucas y le advirtió que el pariente lejano tenía un pasado oscuro que involucraba a personas peligrosas, y que no debía confiar en nadie. Su mensaje era claro: la familia estaba en riesgo, y Miguel debía proteger a Lucas a toda costa. Miguel sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba, pero también la certeza de que debía actuar con inteligencia y valentía. No podía permitir que la amenaza destruyera la nueva vida que estaban construyendo. Mientras tanto, Lucas comenzaba a notar cambios en el ambiente. Preguntaba con inocencia por qué sus padres parecían preocupados y por qué Miguel ya no estaba siempre tan sonriente. Miguel trataba de explicarle, sin entrar en detalles, que a veces los adultos tienen que enfrentarse a cosas difíciles, pero que él siempre estaría allí para cuidarlo. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Lucas le preguntó: «Miguel, ¿tú crees que todo esto se va a acabar pronto?». Miguel lo miró con ternura y respondió: «Lo sé, Lucas. Vamos a salir adelante, juntos». Esa promesa se convirtió en un compromiso silencioso que los unió aún más. Pero la calma era solo temporal. Una noche, mientras Miguel estaba fuera de la casa, alguien intentó entrar. El sistema de alarma se activó y la familia, asustada, se reunió para enfrentar ese nuevo ataque. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar y que cada día debía ser vivido con precaución y esperanza. Miguel, decidido a proteger a Lucas y a su familia, comenzó a planear estrategias para mantenerse un paso adelante. Sabía que esa lucha no era solo por dinero, sino por la dignidad, la seguridad y la vida misma. Mientras la ciudad dormía, Miguel se sentó frente a la ventana y miró las estrellas, buscando en ellas la fuerza para continuar. Recordó el día que salvó a Lucas, el inicio de esta historia que había cambiado su destino. Entonces supo que no importaba cuán oscuro fuera el camino, la luz de la esperanza siempre brillaría para quienes están dispuestos a luchar por ella. La tensión había alcanzado su punto máximo. Después de semanas de amenazas, sospechas y momentos de incertidumbre, Miguel sabía que era hora de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. No podía permitir que la sombra del pasado destruyera el futuro de Lucas ni de la familia que lo había acogido. Con la ayuda del detective privado y de un abogado comprometido, Miguel y la familia prepararon un plan para enfrentarse al pariente lejano en una batalla legal y personal. No solo se trataba de proteger la herencia, sino de garantizar la seguridad y la paz que Lucas merecía.
El día de la audiencia llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Miguel, vestido con ropa modesta pero limpia, entró al tribunal con la mirada firme. A su lado, la madre de Lucas sostenía la mano del niño, quien, aunque pequeño, parecía entender la importancia del momento. Durante la audiencia, salieron a la luz detalles ocultos, negocios turbios, amenazas y manipulaciones por parte del pariente lejano. Gracias a la investigación y la valentía de Miguel, se presentó evidencia suficiente para demostrar que el hombre no tenía derecho legítimo sobre la fortuna ni, mucho menos, sobre la vida de Lucas. La justicia finalmente habló. El juez dictaminó que Lucas era el único heredero legítimo y que el pariente lejano debía mantenerse alejado de la familia. Fue un alivio inmenso para todos, pero especialmente para Miguel, quien sentía que había cumplido una misión mucho más grande que salvar a un niño de un accidente. Al salir del tribunal, la familia se abrazó con lágrimas de alegría y gratitud. Lucas miró a Miguel y le dijo con una sonrisa: «Gracias por no rendirte». Miguel sintió que esas palabras llenaban su corazón de un orgullo y una felicidad que no había conocido antes. Con la amenaza finalmente atrás, la vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Miguel consiguió un empleo estable y empezó a estudiar para mejorar sus oportunidades. La familia de Lucas lo apoyaba en cada paso, y el vínculo que los unía se fortalecía día a día. Miguel descubrió que, aunque había perdido mucho en su pasado, había ganado algo invaluable: una familia, un propósito y la posibilidad de construir un futuro mejor. La fortuna no era solo el dinero, sino la oportunidad de vivir con dignidad, amor y esperanza. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucas le dijo a Miguel: «¿Sabes? Me alegro de que hayas estado allí ese día, cuando todo cambió». Miguel sonrió y respondió: «Yo también, Lucas, porque tú me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo». La historia de Miguel y Lucas se convirtió en un ejemplo de valentía, solidaridad y fe en las segundas oportunidades. Demostraron que, sin importar las dificultades, el amor y la esperanza pueden transformar vidas y derribar muros que parecían infranqueables. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel miró al niño y supo que su destino había cambiado para siempre. No solo había salvado una vida, sino que había encontrado la suya.